Que solemos ampliar esta mesa virtual para abordar una temática y darle por ahí un poco más de profundidad de la que solemos tener, digamos, de ir tan apurados así. A partir de toda la situación que se está viviendo, sobre todo en Rosario, situaciones realmente dolorosas, ¿no? De asesinatos y en algunos casos producidos por chicos, ¿no? Entonces, en vez de decir, bueno, ¿qué caso pasa que hay un chico que está haciéndose un mango o que para hacerse un mango tiene que ir y liquidar a otro chico? La única oportunidad que tiene. Que es la única oportunidad que tiene, que la única salida de vida que tiene es ser soldadito de los narcos. Dicen, no, vamos a bajar la edad de imputabilidad. Vuelve a instalarse ese debate, un debate que es muy además de época de campaña. ¿Viste? Vos te das cuenta que hay campaña porque empezás a ver los afiches, escuchás los espacios cedidos y porque algún salame sale a hablar de hay que bajarle la edad de imputabilidad. Y un tema en la agenda de la derecha que está siempre. Siempre, sí, pasan los años, pasan los jugadores, pero eso tienen la idea fija. Juventud, seguridad y pobreza. Y pensábamos también, ¿no? Si Rosario, de alguna manera, está haciendo una especie de tubo de ensayo para algo que después se lleve a nivel nacional. Pero para hablar de esto llamamos a gente que sabe más que nosotros sobre el tema. Por eso saludamos a Rosario Asperué. Ella es periodista, escritora y coordinadora del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. También está Matías Torres, es militante por los derechos de la niñez y la juventud, parte también de la murga Semilla Cartón Lleno, que tiene su radio de acción en el centro vecinal El Triunfo. Muy buena mañana de sábado para ambos. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están llevando el sábado a la mañana? ¿Ya desayunaron? ¿Están preparándose para algún plan a la tarde? Todo eso. En esa. Y además, igual escuchándote, uno trata a veces de distraerse un poco, pero volver a la realidad, y hay que volver a la realidad, hay que hacer ese ejercicio permanente, bueno, nos preocupa. Antes de entrar por ahí puntualmente en la cuestión rosarina, ¿cuál es lo de esta, o qué análisis hacen, o qué lectura se puede hacer de esto que decía Arturo, ¿no? De esta idea fija que tienen y que machacan y que meten cuando además, después cuando uno va a ver los números, más allá de la aberración que sea de tratar pero si vos decís, bueno, la solución está por acá. Si vos realmente aplicaras esto, vos ves los delitos graves en los que están metidos chicos, no movería la aguja tampoco. ¿Por qué se vuelve siempre sobre el mismo punto? No sé, ¿querés empezar vos, Rosario? Bueno, es como vos decís, y creo que lo hemos hablado también en esta radio prácticamente todos los años, desde hace 15. 19 años que está la radio. Bueno, hace 19 años creo que todos los años fija. En realidad, no, como vos bien dijiste, cada año electoral, cada 2 años lo tratamos. Este año yo creo que sale ahora porque hay una crisis brutal de seguridad producida por el aumento de la pobreza, pero sobre todo no de la pobreza, sino de la desigualdad, del retroceso del Estado social, y entonces lo que aparece es el Estado represivo en su máxima expresión. Y bueno, y este anarcoestado, ¿no? Porque primero se hablaba de un narcocapitalismo, pero estoy mencionando lo que sucede en Rosario, esto es un narcoestado directamente. No es una idea, no es algo que se nos ocurre, es algo que está estudiado y demostrado en todo el mundo. Cuando el estado de bienestar, el estado social retrocede, aumenta toda esta mafia que utiliza a nuestros niños, utiliza a la población en estado de mayor vulnerabilidad como mano de obra barata para llevar adelante un negocio millonario cuyos cómplices están hoy en el Estado. Ahí está. Y en distintos sectores del poder. Entonces,
Bueno, es que es complejo, pero volviendo y haciendo foco sobre el tema de la edad de punibilidad, nosotros decimos, a ver, no sirve, los pibes son un chivo expiatorio, los delitos vinculados, donde hay niños vinculados, son ínfimos, no te mueven el amperímetro de lo que significa la problemática de la seguridad e inseguridad en la Argentina, pero además hay que terminar con este enfoque. Basta, ya llega a una altura que uno se cansa, ¿no? El niño que está en una situación delictiva es una víctima, es una víctima, es una víctima del sistema y hay que empezar a mirarlo por ahí. Todos los sectores que lucran con el niño que está en esta situación son adultos. Entonces hay que ponerse los pantalones largos, hay que salir a buscar a los verdaderos responsables y bueno, y garantizar de una vez por todas a todos los niños y las niñas todos sus derechos, ¿no? Mauro. Matías, perdón. No. Ahí va, estaba esperando que Que apareciera otra. Mauro. coincido en lo que dice Rosario. La verdad que es como una problemática que se viene dando hace muchísimos años y es un problema que cuesta encontrarle la solución porque, o sea, cuesta encontrarle la solución, no, sino que desde donde lo plantea Rosario coincido plenamente, pero me salen cuestiones como cómo poder revertir el discurso que ya ha hecho bastante mella en nuestra sociedad, o sea, ese chivo expiatorio que son los pibes que han, o sea, durante todos estos años han, desde los medios, desde las políticas, han hecho que esos pibes hoy, para gran parte de la sociedad, consideren que son el problema de lo que nos está pasando. Y entonces, la cuestión que me surge es eso, cómo empezar a torcer eso, cómo empezar a inclinar la balanza hacia el otro lado y cómo empezar a hacer ver a la sociedad de que realmente las víctimas acá son estos pibes que han llegado ahí después de una vida de total vulneración de derechos y de un plan sistemático o sea, narcocapitalista en este país que viene hace décadas con políticas de estados que no ofrecen soluciones concretas, ¿no? O sea que tanto los discursos como las políticas de estado que han venido presentándose durante años, creo que nos han alejado totalmente de las cuestiones de fondo por resolver, que es como sería la desigualdad social que hay en el país, que no para de crecer esa desigualdad. Entonces, nos han alejado como sociedad de esas cuestiones que tendrían que ser con una mirada más fina, tal vez, para poder ver qué es lo que ha sucedido en los años anteriores, décadas anteriores, que nos han traído al día de hoy, a cómo estamos hoy. Pero bueno, es como... Es difícil porque muchísima gente está, hoy por hoy, está como viviendo el día a día, y entonces esa parte de la sociedad que hoy está viviendo el día a día, tal vez no cuente con el tiempo de agarrar y hacer esa reflexión, ¿no? Y poder sumar compañeros a esta lucha desde lo ideológico, desde lo discursivo, desde esto, desde poder ver dónde está el verdadero problema de la seguridad en este país. Matías, perdón. Voy. Matías,
si bien ahora está un poco en foco la cuestión de la localización de este asunto, digamos, en Rosario, podríamos decir que es algo que está pasando a nivel nacional. De hecho, aquí en la ciudad tuvimos una situación de robo esta semana, donde balearon, el dueño del supermercado baleó a un adolescente, ¿no? Y pienso, bueno, ¿qué estrategias pensás que se podrían llevar a cabo? Ustedes las están llevando claramente, ¿no? Pero digo, como para sumar, digamos, ¿no? A los barrios, a las copas de leche, a distintas organizaciones a contener un poco, ¿no? Lo que está pasando con la delincuencia y lo que decís vos, ¿no? El uso de alguna manera de los adultos para que las infancias, las adolescencias entren en este mundo y no puedan ser judicializados, ¿no? Con esa excusa los utilizan, digamos. Y, y la verdad que, bueno, como te decía recién, la situación, el panorama es difícil, las esperanzas nunca se pierden y por eso militamos, por eso seguimos luchando. Y en los barrios, creo que más allá de lo que es la militancia, la organización barrial, las comunidades, todo eso debería ir acompañado por políticas claras de Estado, pero que sean significativas para los pibes. O sea, te doy un ejemplo que tal vez si cualquiera lo escuchara parecería una gilada, pero es algo pero muy importante. Nosotros hace 15 años en el barrio que venimos pidiendo tener una plaza. Una plaza para que los pibes puedan jugar y tal vez puedan encontrarse a jugar en su plaza, en el barrio, y dejar de estar dando vueltas por la calle que tal vez ven otras cosas que no están tan piolas como ver a sus pares jugando en una plaza. Entonces, desde ahí para adelante, todo lo que sea con respecto a cumplir con los derechos de las niñeces y las juventudes. Pero como principio, o sea, como punto de partida, no dejar de encontrarnos, no dejar de abrazar, no perder la ternura nunca para que se pueda ver o para que nuestros pibes puedan ver que hay otra salida. Creo que es necesario que puedan ver las cosas que con un sentido hacia la vida y bueno, y eso se puede compartir desde el arte, desde la cultura, desde el deporte, desde la educación, todas esas cuestiones que tal vez muchas veces a los vecinos, a las vecinas, a los militantes que nos encontrábamos ahí, o sea, nos excede porque, ya te digo, o sea, tendrían que ser políticas de Estado. Exacto. Y bueno, o sea, pero las políticas de Estado que vienen siendo sistemáticas ya hace un par de décadas es esto, o sea, lo que está pasando hoy en Rosario. Que el Estado llegue a los barrios con sus fuerzas represivas, que las oportunidades de trabajo donde los pibes fueron maltratados durante su adolescencia y su juventud y la oportunidad de trabajo que les da el Estado de un sueldo en blanco, con obra social y demás, sea unirse a la fuerza. Entonces, por ahí el camino está totalmente errado y no creo que sea inocentemente. Absolutamente. Yo por ahí me corro un poquito el eje para los que los convocamos al conversatorio, pero a mí me da la sensación de que no se mira la otra punta de la mecha. Digo, ¿qué pasa con los holding inmobiliarios, las empresas? Digo, ¿esta guita va a parar a algún lado? ¿Esta guita alguien la lava?
Está claro que está fuera de la agenda de quienes gobiernan porque afecta los intereses de quienes nos gobiernan. A mí me parece que hay que hacer un laburo muy importante, empezar a instalar en la agenda que estos narcos que se hacen millonarios, que ponen a los pibitos a hacer sus soldaditos, alguien les lava la guita, alguien los protege, alguien les cuida la guita. Y estamos lejísimos de plantear estas cuestiones en las conversaciones públicas, por lo menos que a las que asistimos generalmente. Rosario. Bueno, el presidente ayer lo dijo en el Yao Yao, dijo que quienes fugan dólares, quienes compran dólares en negro son unos héroes. Claro. Y bueno, hay unas denuncias por ahí de que él mismo hizo su dinero asesorando narcos. La verdad es que estamos viviendo un escenario de terror, un escenario de terror, pero puede ser peor. Y yo acá quiero mencionar algunos datos de la realidad para comprender la gravedad del problema en el que estamos. Que como, bueno, decía Matías, necesitamos que el resto de la población tome real conciencia del peligro en el que está nuestra sociedad y reaccione. Porque digo, ya la Universidad de Itela, y estos son datos incluso de universidades privadas, ¿no? El 50% de la población está en situación de pobreza. Tenemos la mitad de nuestro pueblo. Perdón, Rosario. Más de 20 millones de personas pobres. Perdón, Rosario, y de ese universo, sí, digamos, ese porcentaje, cuando llevamos al universo de niñez y adolescencia, es un poco más alto, ¿no? 60, en el 70 estamos. Es decir, 7 de cada 10 niños y niñas hoy en la Argentina está en situación de pobreza, tiene sus derechos vulnerados. 7 de cada 10. O sea que hoy en la Argentina comen sus 4 comidas solamente 3 pibes, de cada 10 solo 3. Es realmente, digamos, hay que hacerse carne porque no son números, son situaciones de personas. Solamente en estos primeros 4 meses de Milei, más de 3 millones de personas pasaron a ser pobres. Y al mismo tiempo, quienes más dinero tienen pasaron a ser de millonarios a multimillonarios. O sea, se agranda, hay una brecha de desigualdad abismal. Una redistribución del ingreso, pero al revés sería. Recesiva. Exactamente, o sea, el mismo gobierno que nos ajusta, que nos aumenta los servicios, que saca, digamos, desmantela programas, aumenta, o sea, digo, son muchas cosas. A mí, perdonen, porque la semana pasada, la anterior, presentamos un documento sobre la situación de la niñez en la Argentina, haciendo una caracterización de la etapa, que lo enviamos incluso al resto a otras organizaciones en otros países, ¿no? En el mundo, que están preocupadas por qué es lo que pasa en la Argentina. Porque ustedes hablan del ensayo de Rosario, es un ensayo de la Argentina. Para el resto del mundo, la Argentina es un ensayo de terror. Entonces creo que hay muchas lupas puestas acá. Ahora, nosotros presentamos el informe de la situación de la niñez en la Argentina, que era de terror, pasó sin pena ni gloria, no nos dio pelota a nadie. A los 3 días, Berti Venegas Lynch habla de que hay del derecho, de la libertad de mandar a los pibes a trabajar al taller, y ahí, bueno, sí estalló, ahí se armó un escándalo, y tuvimos que salir a hablar de trabajo infantil, pero al mismo tiempo también tenemos que salir a hablar de por qué no a la baja de la edad de punibilidad. Digamos, es un bombardeo cotidianamente de temas que yo lo que creo es que está pensado, y es a propósito, para sobrecargarnos a los pocos que estamos militando realmente contra este gobierno, en este escenario de caos que a ellos les sirve para seguir apropiándose de nuestros recursos. Entonces, digo, volviendo, y hay que tener en cuenta esta cuestión. Vos tenés a la mitad de tu población en la pobreza, a más de la mitad de los pibes en pobreza. ¿Y qué hace el Estado? Bueno, el Estado desaparece los espacios de contención, porque tuvimos una reunión con clubes de barrio nacional el sábado pasado. La mayoría de los clubes están diciendo que a este ritmo van a desaparecer. No pueden afrontar el precio de lo que sale bancar la luz. Pero no solamente es eso. Los chicos que iban a escuelas de fútbol, que son fundamentales para no tener a los pibes en estos otros circuitos del dinero fácil,
los pibes en los clubes de fútbol no están pudiendo ir a entrenar, pues no pueden pagar el boleto. Esto nos pasa en cantidad de clubes en el conurbano y nos pasa en otros clubes del resto del país donde las distancias son enormes. Entonces, el club o el lugar de contención desaparece porque no lo pueden sostener, porque no pueden pagar los servicios, porque el Estado decidió, esto fue una decisión, sacar los subsidios a áreas estratégicas como tiene que ver la cuestión de la energía, pero además también al transporte. Por lo tanto, o desaparece el club porque no lo pueden sostener o porque los pibes dejan de ir. Entonces, vos desaparecés los clubes de barrio. Tenés comedores sin alimentos. Acá en Provincia de Buenos Aires, les digo, estamos casi en una isla. Hoy está bien que la mayor población se concentra en Provincia de Buenos Aires, pero con el resto del país son los únicos comedores que estamos pudiendo sostener alimentos todavía, es en la Provincia de Buenos Aires. El resto de las provincias ya no reciben más alimentos, desaparecen los comedores. Programas del Estado que financiaban proyectos de erradicación del trabajo infantil, se cancelaron, se desmantelaron. Programas que incentivaban el deporte, se cancelaron, se desmantelaron. Programas para jóvenes sin cuidados parentales, se desmantelaron. Programas para atender situaciones de salud complejas, se desmantelaron. Programas para atender a personas y a pibes con discapacidades graves, se desmantelaron. Programas para personas en situación de calle, se desmantelaron. Es decir, estamos realmente en un escenario donde estamos adentro de una olla a presión, y este gobierno lo único que está haciendo es organizar un comité de crisis para meternos en una guerra. Tal cual. Y justificar el saqueo y el dinero que sí están poniendo, la plata que sí hay para la represión. Porque esto va a estallar, la olla va a estallar, en algún momento va a estallar. Y lo que están preparando ellos, casi que la mayoría de la población no se da cuenta, es cagarnos bien a palos. Represiva. Sí. Matías. Entonces, bueno, es realmente lo único que avanza acá, perdonen, sí. Por esto termino, ¿no? Pero lo único que avanza acá es el hambre y el desamparo. Y la represión. La represión como respuesta estatal. Tal cual. Matías, recién hablaba Rosario, planteaba la situación de los clubes, y tu actividad cuando te presentábamos es justamente en el ámbito de un club que nuclea no solo a los chicos y a las chicas, sino a la comunidad del barrio. ¿Cómo la están viviendo ahora y cómo están pudiendo sortear la situación? Bueno, en el club ahora la situación se complica porque había vecinos y vecinas que cobran el potenciar y son quienes también tratan de cubrir toda la semana con las tareas más cotidianas del club, por fuera de los talleres, ¿no? Y la realidad es que el potenciar está congelado desde diciembre y están también con la amenaza de que les quiten parte de ese ingreso o el ingreso completo. Sí, incluso ya se han dado de baja montones un montón se dieron de baja. Por suerte, en el club, en el centro vecinal, ahí en el Triunfo, por suerte no llegó ninguna baja, pero bueno, pero también es como está la situación ahí latente, entonces una situación de inseguridad y de incertidumbre que no se puede sostener demasiado. Entonces la realidad es que también parte de estos vecinos y vecinas están saliendo a buscar trabajos y están reviendo la situación para con el club, porque bueno, sus horarios ya empiezan a mutar, sus horarios laborales empiezan a mutar, entonces eso ya es una complicación. Después la factura de luz ha subido 3 veces más de lo que se pagaba. Y en el club, por suerte, contamos con un convenio con el organismo de niñez
y que de ahí podemos pagar la luz, no tiene gas, entonces el impuesto que se paga es luz nomás. Entonces, con ese convenio podemos pagar la luz y podemos seguir garantizando la merienda en todos los talleres para los pibes. Entonces, mientras tengamos este convenio con el Organismo de Niñez de la provincia de Buenos Aires, vamos a poder seguir contando con eso, porque la realidad también nos marca que es complicadísimo dedicarle la autogestión en estos tiempos a una comunidad organizada, sí, para sostener las actividades, para sostener la merienda y todo lo que implica. Entonces, por suerte, contamos con ese convenio hace un par de años que se hizo con el organismo de niñez de la provincia. Bien. Respecto, bueno, de cómo se interpela, ¿no? De pronto a la población, que por ahí ven y alguien dice, bueno, los chicos son víctimas, pero yo también soy un laburante y salgo, por ahí me afanan a mí. ¿Cuál es la forma de llegar, digamos, o cómo evalúan que se puede llegar para desbaratar ese discurso, ¿no? Rosario. Sí, es complejo, no hay respuestas simples, porque la verdad que las personas, las mentes de las personas está muy bombardeada. Digamos, hay hoy una idea que se mete constantemente y es que el pibe es responsable, el pibe es responsable. Además, la idea es, el pibe es responsable, lo metemos preso, aumentamos las penas y solucionamos el problema. Y eso a la mente de la población la deja tranquila, ¿no? Está estudiado esto, bueno, quienes hacemos comunicación lo conocemos. Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo de contracultura. Exacto. Hay que hacer un trabajo de contracultura. Es un poco, pensaba en el trabajo de acción psicológica que hacían los medios también durante la dictadura, ¿no? Generando un enemigo interno al cual tenemos que combatir, y estos pibes no son pibes compatriotas, son el enemigo, hay que meterlo preso. Exacto, es así. Por lo tanto, nosotros tenemos que construir otro discurso. No va a haber una solución mágica. Hay que construir, hay que conmover, por ahí, como decía, no, con ternura, ¿no? Creo que es por ahí. Hay que conmover, hay que volver a mostrar el pibe que está desamparado, hay que volver a decir que los responsables somos los adultos de sus cuidados, hay que volver a poner las cosas en su lugar, ¿no? Los adultos somos responsables del cuidado de los niños, sean nuestros hijos o los hijos del vecino, desde la comunidad más próxima hasta el Estado. Entonces, reclamar donde hay que reclamar. El Estado tiene que garantizar todos los derechos de los pibes. Hay leyes, hay una convención internacional, hay leyes nacionales, hay leyes provinciales, hay ordenanzas municipales. Realmente, cuando el Estado también desvía fondos que son destinados para niñez a otras áreas, está cometiendo delitos. Bueno, y hay que decir eso también, pero hay que decirlo una y otra vez de todas las maneras posibles. Hay que llegar a cuidar a ese pibe, a evitar que llegue al momento del delito. Y yo, sinceramente, hoy veo un panorama bastante desolador porque todo lo que está haciendo el Estado, insisto, salvo la provincia de Buenos Aires, es totalmente en contra de esto. Sí. El Estado está realmente desamparando a toda nuestra niñez. Hay que valorar muchísimo el esfuerzo de las comunidades a lo largo y ancho de nuestro país que siguen dando de su tiempo y que siguen dando la batalla para contener a estos pibes. Y eso es un poco lo que también nos da esperanza, ¿no? Saber que pese a todo esto hay una solidaridad enorme en nuestro país, entonces hay que ir hacia ahí y también mostrar esas experiencias positivas, ¿no? Para contagiar también que las experiencias positivas, que la solidaridad vale la pena, que rescatarle que ese pibe, la ternura de ese pibe que está ahí. Me parece que eso es un trabajo que tenemos que hacer desde los medios y desde las comunidades para llegar al corazón de las personas, porque las mentes están ganadas, ¿no? Hay que buscar por otro lado. Matías Rosario nos escribe un oyente y quería compartir este mensaje con ustedes y escuchar su opinión. Nos dice Pablo, no es solo el problema económico del país.
en cuanto a la delincuencia es el vacío en las personas que únicamente se sientan realizadas y reconocidas si su éxito es de orden material. Y para lograrlo, con estas reglas del juego, las clases pobres solo lo pueden hacer delinquiendo. Es lo que nos inculcaron con la filosofía yanqui. Y termina Pablo: el éxito en la vida se demuestra en la apariencia externa y en los bienes materiales. Ahí hay una batalla cultural que tenemos que dar para adentro también, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo con Pablo. Matías. Sí, también yo, o sea, no sé si las clases populares terminarán delinquiendo por tener algo material. O sea, nuestros barrios están infectados de droga. Y droga me refiero a cocaína. O sea, y se está creciendo mucho. En los barrios de La Plata, ya hace un par de años que empezaron a fumar la cocaína y La que pasta base. resulta más... No, parece que te referís al freebase, cuando la cocinan y después la fuman. Exacto. Y eso es algo muchísimo más vicioso que aspirarla. Y la verdad que en los barrios los niños a partir de los 10 años tienen acceso a la cocaína. Y eso es muchísimo más peligroso porque después el cuerpo empieza a pedir más de eso. Y cuando no tenés el recurso para volver a ir a comprar más de eso, ahí también es una puerta a delinquir. Sí, salís en un estado de desesperación a hacer lo que haga falta. Claro, pero realmente es mucho el consumo que hay, es mucha la cocaína que hay dando vuelta, es muchísima, por todos lados. Es Antes importante en los barrios... esto. Sí, totalmente. Es importante porque esto lo vemos, como vos decís, no solamente en Rosario, en todo el país está creciendo y creemos también que es parte de una estrategia, ¿no? De que al pibe le sea más fácil acceder a pasta base que un plato de comida. Bueno, es una estrategia también de manipulación y de control social sobre nuestra población y es grave. Exacto. Hace años, o sea, en el barrio estaba el tranza y hoy en los barrios tenés vendiendo en todas las cuadras, hay alguien que vende, que la consigue fácil y así se arma todo la cadena. Bien. Bueno, antes de agradecerles por haber participado, queríamos pedirles a cada uno una, digamos, como una intervención final, una reflexión final de, bueno, que más que final seguramente sea el principio de nuevas, ¿no? Preguntas que vayamos haciéndonos. Rosario. Sí, un poco lo que ya dijimos, ¿no? Por un lado, ser conscientes del peligro en el que nos encontramos, pero sobre todo las nuevas generaciones, los pibes que están creciendo, ser conscientes de la responsabilidad que tenemos insisto, para sus cuidados, poder organizarnos mejor, quienes estamos alertas y atentos a esto para poder incidir, ¿no? Y no dejar que esto siga en esta línea, en este camino, porque es un camino que nos lleva a la destrucción, no hay otra salida. Nos lleva al saqueo y bueno, y a mayor represión y no es bueno lo que nos espera si no le acertamos. Si no podemos, insisto, organizarnos mejor, volver a recuperar los recursos para que haya un Estado social, un Estado con políticas de amparo y de cuidados, y no que avance sálvese quien pueda, que es verdad, no es solo la cuestión de la pobreza y la desigualdad lo que genera inseguridad, porque, digamos, delitos se comete
también con corbata y traje, digamos, no es porque estés en situación de pobreza vas Sí. a robar. De hecho, la mitad de la población está en situación de pobreza y si estuvieran saliendo a robar esto sería Y los grandes irrisorio. latrocinios por lo Así. general se hacen de saco y corbata, además, ¿no? Bueno, además, en realidad los grandes robos y quienes se llevan la mayor cantidad de nuestros recursos tienen traje y corbatas y comen en restaurantes caros. Eh, Pero la lo que sociedad tenemos para ellos que... no pide pena de muerte. no, por supuesto. Ahí Bueno, está el laburo, ¿no? sí, ahí está, por eso insisto, ¿no? Hay mucho laburo de pedagogía acá, ¿no? De contracultura, de encontrar las formas para conmover a la población, una población que yo creo que puede ser conmovida porque, insisto, en la riqueza y en la solidaridad que ya existe en nuestra sociedad y apelar a eso. Y tratar de torcer este rumbo. Hay que torcer este rumbo, digo, eso es la reflexión, no podemos seguir como estamos. Hay que torcer el rumbo, cambiar esta especie de tobogán ascendente en el que nos encontramos, porque los que más están sufriendo hoy son los pibes. Y creo que vale la pena trabajar y poner el máximo de los esfuerzos eh, para poderles construir entre todos y todas un mundo mejor. Si estos pibes realmente no ven que damos todo de nosotros, eh, todos nuestros esfuerzos para tratar de construir un mundo mejor, no podemos esperar nada de ellos tampoco. Entonces, bueno, es ahí. Gracias. Matías, Bueno, un poco ahí en la línea de que fue Rosario, creo que es importantísimo encontrarnos, pero encontrarnos encontrarnos en la carne, o sea, cuidarnos mucho de lo, de los medios, de lo digital, de lo que esté dando vuelta, que seguramente nos afecte y también sea parte de este plan. Tenemos un presidente que se la pasa en las redes y que hace anuncios por Twitter y bueno, entonces para enfrentar eso creo que es necesario encontrarnos y saber que tenemos compañeros al lado, encontrarnos y abrazar a nuestros pibes, encontrarnos y sentirnos y eso, darnos la fuerza que necesitamos para estos tiempos, porque somos conscientes de que la cosa está jodida, de que el enemigo es grande, pero también tenemos que ser conscientes de que el pueblo es mucho más grande, solo hace falta que eso, de que nos de que recuperemos nuestra conciencia de clase, nos unamos y luchemos por los nuestros, que seguramente dentro de los nuestros están esas personas que piensan que el problema son los pibes y que son gente laburante, que se ha comido el discurso que le han dado los medios durante muchísimos años. Nada, seguramente nos pasen o sea, discusiones con familias, pero nada, desde el abrazo, desde el saber de que si no vamos por ahí, la cosa se nos va a poner muchísimo más complicada. Entonces, y bueno, y también siendo conscientes de que quienes no tienen las herramientas con las que a veces contamos los adultos porque hemos vivido mucho más años, son nuestros pibes. Ellos quieren jugar, quieren comer algo rico, quieren compartir, sonreír. Ellos no tienen la culpa de todo lo que está pasando. Así que a cuidarlos y a luchar por un mundo más justo.
Rosario Asperue, periodista, docente, escritora, coordinadora también del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Matías, no Mauro, Matías. Habíamos estado hablando antes de un Mauro Torres, por eso me quedé turulo así. Quedé cruzado, sí, me quedé afuera en la charla que estábamos teniendo. Matías Torres, entonces, que es integrante de la Murga Cartón Lleno, allí en la comunidad organizada del Centro Vecinal El Triunfo. Les agradecemos un montón el tiempo que nos has dado y bueno, lamentablemente seguramente volvamos a hablar de esto porque nada, son cosas que siempre vuelven y que siempre hay que seguir dando esta batalla, así que bueno, ahí nos volveremos a encontrar. Tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Igualmente. Gracias. Bien, nos queda todavía más de un tercio del programa, así que bueno, vamos a descansar un poquito las orejas con música y luego seguimos con lo que resta de este resábado.